Silvestre Antonio Guzmán Fernández, más conocido como Antonio Guzmán, fue agrónomo, empresario y político dominicano, presidente de la República Dominicana en el 1978 hasta el 1982. Nació el 12 de febrero de 1911 en La Vega, hijo de Jimena Fernández de Castro y Silvestre Guzmán Pérez. En su ciudad natal realizó sus estudios primarios, secundarios y superiores. También se inició en la música como aficionado al flautín. Más tarde llevó a cabo sus estudios autodidácticos y prácticas de agronomía en la Florida y California, en los Estados Unidos. A los 17 años de edad, ocupó la gerencia de la Curacao Trading Company en la ciudad de Salcedo, cargo que desempeñó también en las sucursales de Moca, La Vega, Barahona, San Francisco de Macorís y Santiago. En 1939 se casó con René Clan Avelino, de padre francés y madre brasileña, con quien tuvo 2 hijos a los 31 años, siendo un próspero empresario comercial dedicado a la exportación de frutos. Fue uno de los pioneros en la producción de arroz a gran escala en la región noroeste de la República Dominicana. A los 37 años fundó Productos Dominicanos C+A, que agrupaba varias factorías de arroz y realizaba exportaciones de café y cacao. El gobierno constitucional del 1963, en reconocimiento a sus méritos en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al que había ingresado en el 1961. Lo designó secretario de Estado de Agricultura, entrando al quehacer político dominicano. En 1964, tras el derrocamiento de Juan Bosch, el 25 de septiembre del 1963, pasó a formar parte de los 2 organismos principales del PRD, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política. Su presencia ciudadana tuvo un enorme reconocimiento en los días del 1965, en lo que se llamó la Fórmula Guzmán, mediante la cual, como medio de lograr un cese a las hostilidades de la Revolución de Abril del 1965 y llegar a unas elecciones libres, le fue ofrecida la presidencia provisional de la República, la cual rechazó. No obstante, tomó parte en la comisión mediadora que culminó con la juramentación de Héctor García Godoy como presidente provisional. Desde entonces, el quehacer político ocupó un lugar preponderante en su vida. En el 1974, una coalición de partidos de oposición, denominado Acuerdo de Santiago, lo nominó como candidato a la presidencia para las elecciones de ese año. Sin embargo, las sospechas de que Joaquín Balaguer, entonces presidente, se valdría de un fraude y desconocería los resultados de ser adversos a él, provocaron que el acuerdo se retirara de la contienda. En 1978 se presentó otra vez como candidato del PRD, con Jacobo Macluta como su compañero de fórmula, cuando los resultados de las elecciones mostraron una tendencia inequívoca a favor de Guzmán. Los militares detuvieron el conteo. Sin embargo, en medio de vigorosas protestas en casa y fuertes presiones en el extranjero, se reanudó el conteo. Cuando los resultados estaban todos adentro, Guzmán le entregó a Balaguer la primera derrota de su carrera electoral. Cuando Balaguer dejó el cargo ese año, marcó la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente en ejercicio entregó pacíficamente el poder a un miembro electo de la oposición.
El plan político de Guzmán era avanzar lentamente para mejorar los aspectos sociales y económicos de la República Dominicana, mientras trataba de tener contacto directo con las Fuerzas Armadas por su amenaza de presión en el campo político. Para atacar directamente el último problema, implementó un programa de reasigno o incluso removió a los oficiales que se mostraron escépticos de sus planes y también promovió a los oficiales más jóvenes que estaban detrás de Guzmán. Este nuevo programa también requería una institución para una capacitación más formal para los oficiales y el personal que se alistó en las Fuerzas Armadas. Este programa resultó ser un gran éxito y fue una parte importante del legado que dejó Guzmán. Sin embargo, políticamente no había mucho que Guzmán pudiera hacer porque estaba restringido hasta cierto punto, ya que la mayoría del Congreso estaba formada por el Partido Reformista de Balaguer, lo que les dio beneficios a la hora de vetar las diferentes reformas que Guzmán deseaba emprender. Como Guzmán era un rico ganadero, sabía cómo implementar políticas económicas bien trazadas. También ayudó a mejorar el sistema de transporte público de la nación y aumentó el salario mínimo. Pero a pesar de que Guzmán hizo muchas reformas que fueron beneficiosas para el país, aunque fue criticado por no responder al declive económico, un gran evento que hizo que las críticas fueran aún más fuertes fue el huracán David, que azotó en 1979 y desaceleró aún más la economía. Con el apoyo decidido de la Embajada de los Estados Unidos, de los empresarios, sector que aunque beneficiario de las políticas de Balaguer, había visto como insostenible su prolongación en el tiempo, y con el voto mayoritario del pueblo dominicano, Guzmán tomó posesión el 16 de agosto del 1978. Su gobierno se caracterizó por un fuerte respeto a las libertades públicas, condición prácticamente inexistente a la historia dominicana del siglo XX. Guzmán es considerado como el artífice de la consagración democrática dominicana, al verificarse por primera vez la alternancia de partidos políticos en el estado de la vía electoral. De inmediato realizó cambios en el ordenamiento burocrático militar, tomó medidas contra la corrupción que había caracterizado al gobierno anterior y se encaminó hacia un nuevo ordenamiento del Estado dominicano, eliminando el fantasma de azonadas militares y de la interrupción del orden democrático. Inició un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales habían sido convertidas por Balaguer en instrumento de represión, de luchas internas y de intimidación criminal y política, basada en un apego al presidente de turno y a su partido, el Partido Reformista. Antes de cumplir 60 días en el poder, promulgó la ley de amnistía, que puso en libertad a centenares de presos políticos y permitió el regreso de decenas de exiliados políticos del régimen anterior. Derogó una serie de medidas administrativas que afectaban el disfrute de las libertades individuales, dando paso al establecimiento de un ambiente democrático en el país. En un discurso pronunciado el 22 de enero del 1979, delineó su política económica, la cual se enfocó en incentivos al desarrollo agrícola y a la agroindustria como principal fuente generadora de empleo en la zona rural. También promovió medidas para la protección de la pequeña y mediana industria, la limitación de importaciones suntuarias, así como estímulos a la actividad exportadora y el aumento en la producción de energía eléctrica. Lamentablemente, la madrugada del domingo 4 de julio del 1982 se suicidó en el Palacio Nacional, faltando 43 días para terminar su mandato.
Murió a la edad de 71 años. Paz a su alma.